Esta es su casa. Decir Gol Caracol, una marca robusta y emblemática, es casi lo mismo que decir Javier Hernández Bonet. Su voz se reconoce inmediatamente. Es que Javi habla por radio, por televisión y hasta por los codos. Y se lo agradecemos porque su trabajo es nada menos y nada más que contarnos el toque-toque, el cuerpo a cuerpo y la sufridera de la selección y de tantos goles que han alegrado a este país. La nena Arrazola pitó un picadito por la vida de nuestro querido número 10. Los exámenes revelan que tenía un problema de vesícula, que se había perdido mucho tiempo, que estaba la sangre infectada, que el hígado estaba inflamado, no podían hacer nada conmigo. Y ahí es donde, digamos, entra la etapa crítica, porque uno siente que ya todo el cuerpo está desarticulado. Yo no orinaba bien, me costaba orinar y me dolía, entonces ya dije, ahora esto se complicó con riñones, será la próstata además, y pucha, me voy a morir acá. Pero gracias a Dios, Javier Hernández Bonet no se murió de esos cálculos en la vesícula que son un martirio y que solo en Colombia se registran unas 60.000 operaciones al año. Los médicos de Qatar en la Copa Mundial del año pasado lograron aliviarlo. Se recuperó de esa extraña gambeta que le hizo la vida, que por poco lo deja fuera del lugar. Pero aquí está, listo y preparado para el próximo Mundial de Fútbol en Canadá, México y Estados Unidos. Vamos a contar aquí quién es don Javi, de verdad. El más profesional. Tiene 69 años y anda así con su sonrisa fácil, su reguero de palabras amenas, su conversación atravesada por anécdotas. Fue susto para todos, nena. Fue susto para todos. Un susto grande porque no podía sostenerse en pie. Se le iba el aire del dolor que sentía. Se doblaba y nada parecía aliviarlo. Pasó 3 días sin dormir. Las medicinas se tomaban su tiempo y la mejoría también. Decidió entonces meterse al baño y llorar sin consuelo, solo, donde nadie lo pudiera oír. Pero una llamada lo trajo de vuelta, a seguir jugando en esta cancha amplia y extensa que es su vida. Y en el momento más crítico fue la mamá de Falcao, que ya yo metido en el baño, entró la llamada y me dijo, ore conmigo, y nos quedamos media hora orando. Cuando yo salí como con un aire distinto, como Dios está conmigo. Se sintió otro, y no porque no creyera, sino porque de pronto jamás lo había necesitado tanto. La fe cristiana de la mamá de Falcao y su catolicismo aprendido de niño hicieron su efecto en el peor momento. Y entonces tuve una ayuda especial. Ellos son cristianos. Después descubrí que mi hijo Juan Pablo estaba muy comprometido con la Santa Misa y con el rosario. Entonces no me dejaba dormir hasta que no rezábamos el rosario y no escuchábamos la misa del día. Las misas que dejé de escuchar durante tanto tiempo las escuché ya hasta que terminó el Mundial. Javier Hernández Bonet nació en Manizales, en el barrio Chipre. Estudió en un colegio católico donde lo ponían a improvisar historias. Se crió en Medellín, está casado, tiene 3 hijos y uno de ellos, Juan Pablo, es su compañero en el set, en las transmisiones, en los viajes. Juan Pablo Hernández nos entrega detalles de lo que pasó hoy en Itaquera. Adelante, Juanpa. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches para usted y para todos los colombianos. Señora Vaca, por favor, protéjame, que es que el gavilán me va a comer. Yo, métase ahí debajo, tranquilo, y le echó una plasta de mierda. Entonces el pollito cogió y sacó la cabeza, hizo pío, se quitó la mierda encima y el gavilán lo descubrió y se lo comió. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Que a uno no todo el que le tira mierdas que lo quiere cagar. Javier tiene ese acento de su tierra paisa, lleva esta conversación sin tropiezos y de pronto nos va contando esa primera vez que lo cautivó una cancha de fútbol, que la veía desde los salones de clase del colegio Marco Fidel Suárez de Medellín y se dio cuenta de que ahí estaba Oreste Corbata, un mítico futbolista argentino osado y determinado, que no sabía leer ni escribir, pero andaba con un periódico debajo del brazo para disimular. Y yo miraba por el ventanal la gente aglomerada viendo entrenar a Independiente Medellín, a Omar Orestes Corbata, la figura del fútbol argentino, que tiene uno de los goles más lindos de la historia, y eso empezó a apasionarme, y ya después veía que transmitían las llegadas de carreras ahí al frente del colegio, y me paraba al lado de los narradores. Pero sí, evidentemente entiendo que hoy hay mucho menos garantía para un director técnico serio poder hacer su función. Así sigue hoy, más de 50 años después, al lado de los narradores comentando cada jugada, sin libretos,
con escasos apuntes y con una biblioteca entera en su cabeza que le permite ir diciendo si fue o no fue gol de Yepes en ese Mundial de Brasil. En esa última etapa previa al Mundial, si hubiera sido el Mundial antes del 1 de junio, hubiera sido gol de Yepes. Pero se había modificado el que para que se presente una habilitación tiene que haber el juego del defensor. Y esa vez la pelota le pega al defensor y va a Yepes y ahí esa no habilita. Pero si le hubiera pegado a la pelota, el defensor brasileño hubiera quedado totalmente habilitado y hubiera sido gol de Yepes. ¿Viste, Javi? Cuando habla él, todo el país calla, o se emociona, o grita, o salta, pero nadie se queda donde está. ¡Que viva Colombia! Pensaba de niño, de adolescente, que a esas ligas no llegaría. En su casa, cuando vivía con sus 5 hermanos y sus padres, no había ni siquiera un televisor. Le tocaba asomarse por una ventana para ver las peleas de Cassius Clay, el mismo Mohamed Ali, un contestatario campeón mundial de boxeo, que a él lo deslumbraba. Siempre me ha gustado el boxeo, pero no practicarlo, sino verlo y disfrutarlo. Era tal vez la figura superlativa de un atleta tan completo como Ali, como Cassius Clay. Y ha reconocido que soñó con este momento en el Mundial. Que Hoy es distinto. Es uno de los dueños de la audiencia y casi todo el mundo lo conoce, además por su nombre y por sus 2 apellidos. Le gusta el tango y el ciclismo. Trabaja casi todos los días. Habla por radio, por televisión y hasta por los codos. El equipo colombiano conoce el reglamento del fútbol, tiene opiniones y su vocabulario está lleno de sinónimos e improvisa como si tuviera todo escrito. Y de pronto todo eso lo aprendió en el radioteatro de la transmisora Caldas, al lado de Javier Giraldo Neira y luego de Jorge Eliezer Campuzano, los dueños de la narración radial en ese entonces. Él era un pelado, pero no les perdía ni pie ni pisada. No tenía voz para narrar, no era nada, pero chillaba ahí. Y me llamaron y transmití, y ahí arranqué como esa palomita de narrador. Después vi que no tenía cómo ser narrador, entonces me dijeron, no, métase de reportero, métase de comentarista. Mire, aquí está Javier Giraldo Neira. Hizo caso y se metió de comentarista, y hasta el sol de hoy. 18 partidos, 6 cupos directos. Todo el mundo lo saluda y lo asume como parte del oficio y no de su ego, que podría tenerlo del tamaño de un estadio de fútbol. Pero ese ruido de fama y de vanagloria se lo deja a otros. Apuntes del profesor José D'Amico, que era el director de la Escuela de Técnicos de la AFA. Habla del antes y del después del fútbol. Delante de sus ojos y delante de los ojos de muchos, iba dándose cuenta cómo la mafia se apoderaba del terreno de juego. Uno veía compartiendo la familia el pollo, el tamal, ahí en el estadio, los de rojo combinados con los de azul, y compartían absolutamente todo. Era raro ver una pelea. Pero después se presentó un fenómeno que se lo debemos tristemente a casi todos los problemas que tiene este país, que es el narcotráfico. Y es el que llegó una gente con un poder económico y militar fuerte que buscaban una reivindicación social. Entonces se apoyan en los hinchas y convierten a esos hinchas en lo que hoy estamos viviendo. Eso no le gusta y le duele, esa sombra que sigue opacando a las canchas. Entonces hay gente que le pagan, que tienen un salario, entonces no solo hacen su función como barristas, sino que cuando los llaman a manifestaciones, cuando los llaman a campañas políticas, están ahí, o cuando los llaman a desorden, también están ahí. A pesar de todo eso, el espectáculo del fútbol, de todos los deportes, sigue marcando su ritmo y Javier lo sabe. Conmociona a los fanáticos y alegra a casi todos, aunque hoy no se estén viviendo esas épocas tan doradas del fútbol de aquellos años. Se emociona cuando recuerda la selección del Pibe, de Higuita, de Maturana. Volvió a esa política de los puros criollos con Pacho Maturana. Y entonces no había plata, y entonces le pidieron al que era en ese momento el dueño de Nacional, Víctor Raúl Taborda, vea, ¿por qué no nos presta el equipo y a Pacho para que vaya y nos represente en Bolivia al torneo preolímpico? Y le agregaron 2, 3, 4 jugadores, entre ellos Arnoldo Iguarán, Rubén Darío Hernández, el pibe Valderrama. Y ese Nacional se convirtió en la base de esa selección de 1990. La que nadie olvida, la que estremeció a este país, y Javier ahí en esas eliminatorias vertiginosas y frenéticas, que hasta llegamos a pensar que nos íbamos a ganar la Copa del Mundo. Si a mí me preguntan cuál ha sido la mejor selección, yo estoy de acuerdo contigo, esa del 90, hombre por hombre, la mejor selección que hemos tenido. Lo que no le gusta mucho es el VAR, esa revolucionaria ayuda tecnológica que permite a los árbitros tomar decisiones sobre goles,
penaltis, tarjetas rojas y errores en identificar jugadores que hayan cometido alguna falta. Está pasando algo grave. Los árbitros, y lo vemos en la primera vez del fútbol colombiano, donde no hay VAR, los árbitros se equivocan muchísimo más de lo que se equivocaban los de antes. Porque el de antes estaba acostumbrado, tenía la agudeza, el reto del partido, todo eso. Ahora no, ahora es relajado porque si me equivoco el VAR me salva. Javier tiene su lista escogida de los mejores, de los que deben estar en ese podio, a donde se debe llegar, dice él, no solo por ser bueno en la competencia, sino fuera de ella. Que Messi me parece una persona maravillosa, pero a mí el que me parece fuera de serie es Pelé, definitivamente Pelé. Como atleta era un atleta inmejorable. Por ahí hay unos videos donde muestran que lo que hacía Cruyff, que lo que hacía fulano, ya Pelé lo hacía en su época. Le pegaba bien con la derecha, bien con la izquierda, cabeceando, era una gacela, se levantaba de manera impresionante. Pero a mí lo que más me impactó de Pelé fue la revolución que hizo en Brasil con la ley Pelé. Para poder pertenecer a cualquier club federado de Brasil, tenía que estar estudiando. Entonces, le dio al jugador de fútbol la oportunidad de pensar. Y en Colombia tiene su propio catálogo, que tampoco es que sean muchos. Y me va lanzando el nombre de un beisbolista que lo pondría a encabezar ese podio nacional. Me sorprende, casi me poncha, porque siempre pensé que su lista comenzaba en fútbol y terminaba en fútbol. Yo digo que Edgar Rentería, si uno hace la selección de las personas que uno quisiera tener como ejemplo para las nuevas generaciones, el deportista integral, el deportista no solo triunfador en lo que hace, sino como persona, yo tendría a Falcao, tendría a Rentería. Javier es un tipo sobrio, austero, sin tanto pergamino ni protocolo. Un paisa recursivo que un día lo llamaron a Medellín del noticiero 24 horas de Bogotá para presentar la sección deportiva. Y de esa pantalla no se volvió a separar. Y desde entonces ha visitado todos los continentes y ha visto casi todos los equipos de fútbol del mundo. Argentina va a aflojar, porque Argentina ya va a empezar a acusar el desgaste de Messi y jugar al ritmo con el que jugaron estos muchachos el Mundial. Da para una vez, no da para 4 años más adelante. Siempre Brasil se distingue porque usted levanta una piedra y sale un buen futbolista. Uno no sabe de dónde, puede armar 3 selecciones brasileñas. Imperdonable si no le preguntaba por la selección Colombia, que la conoce al derecho y al revés, que la sigue a donde va, que la mira de cerca y que conoce a sus jugadores, a los que vienen y a los que vendrán. Me parece que hay unos jugadores interesantísimos y que le pueden dar una mano a este proceso de selección. No puede prescindir de la experiencia y si va a renovar tiene que hacerlo a través de la sombra de la experiencia. Aquí tendrían cabida los que se comprometan y ahí es donde llegamos a un punto específico. Falcao siempre está comprometido, Cuadrado siempre está comprometido y el compromiso no es solo cuando tiene la camiseta de la selección, el compromiso es durante la etapa en la que están en temporada con sus respectivos clubes. El hecho de que, para ser puntuales, de que James no tenga estabilidad en ningún lado, resulta ser tal vez de los veteranos el menos elegible, porque a James nadie le puede quitar lo que futbolísticamente tiene, que es heredado de los genes de su padre. De José Pekerman, argentino y quien fue director técnico de la selección que llevó a Colombia al Mundial de Brasil, también habló y lo terminó elogiando, pero no a las personas que él tenía cerca. Pekerman tenía un representante que era supremamente tóxico y nocivo y que se metía en cosas que no correspondían. Se creía el propietario de la selección y hasta daba órdenes para que se hicieran o cómo se debían hacer los eventos. Y a Pekerman, después del Mundial de Rusia, pues se le presenta el inconveniente de que lo querían a él, pero no querían a su representante. Y él dijo, o todos o ninguno. Su ADN deportivo no solo lo heredó Juan Pablo, su hijo, sino también su hija menor. Es una pasión muy de la casa. Mi hija chiquita, de un momento a otro, con todo este furor que ha tenido el fútbol femenino, le dio por jugar al fútbol. No supe de dónde, porque nunca la vi jugando con una pelota aquí en la casa. Fui a verla en un partido y no es gambeteadora, pero tiene una capacidad para meter la punta del zapato a los Romario y conseguir goles. Pero ¿cómo que de dónde va a salir, Javi? Si lo único, imagínate tú, con cipote papá. Sí. O sea... El hermano jugaba muy bien. Juan Pablo hizo parte de la selección infantil de Antioquia
al lado de quienes después fueron cracks del fútbol. Javier Hernández Bonet es algo así como un banco de datos, un libro lleno de cuentos, de relatos que han ido construyendo su propia leyenda. Una leyenda que dirá que Javier Hernández Bonet es, además de talento, una dosis extraordinaria de disciplina y rigor. Risueño y entretenido, manizalita universal. Eso es este hombre que se llama Javier Hernández Bonet, un tipo que además nos cae muy bien. El próximo jueves 16 juega Colombia contra Brasil en Barranquilla y ahí estaremos pegados, haciéndole fuerza a la selección, escuchando claro los comentarios de Javier Hernández Bonet. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.